maravilloso estar de regreso para encontrarme con mis hermanos, con la iglesia que está en los hogares. Fueron 2 sábados y los extrañé muchísimo. Ahora estamos aquí de regreso con un tema igual de importante y que completa la serie que iniciamos cuando empezó esta crisis, la cuarentena. Les quiero aconsejar que vuelvan a escuchar cada uno de esos temas, que escúchenlos en el orden. Aparecen en la página del canal, están en YouTube, están en mi Facebook, ahí están y están numerados, están ordenados. Y sería maravilloso que ustedes los repasen nuevamente. Hay una promesa maravillosa en la palabra de Dios. Se encuentra en Joel, el libro escrito por el profeta Joel, en el capítulo 2 y el versículo 23. Ahí está esa promesa importante, valiosa para la iglesia en el tiempo del fin. Dice este pasaje: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. El Dios de los cielos invita a su pueblo a ser feliz, a gozarse, y la razón allí está escrita: porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Está hablando de la lluvia temprana, ¿verdad? Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. La promesa está registrada. El Dios de los cielos le ofrece a su pueblo, a su iglesia que está sobre la faz de la tierra en estos momentos, lluvia temprana y tardía como lo hizo al principio. Quiero partir el desarrollo de este tema con una proposición. Esa proposición es la siguiente: solo el don del Espíritu Santo pondrá al alcance de nosotros los recursos inagotables de la gracia divina. Este tema de la lluvia tardía del Espíritu Santo es un tema de vida o muerte. Si los dirigentes de esta iglesia, si los miembros de esta iglesia no entendemos la importancia del Espíritu Santo en esta etapa de la historia de la humanidad, estaremos irremediablemente perdidos. Hemos desperdiciado muchos años buscando el método perfecto para revitalizar esta iglesia, para ponerla a tono con los tiempos, para que pueda sacudir el mundo con el último mensaje que Dios dejó en su palabra para la humanidad antes de clausurar la historia de este desvencijado y viejo planeta. Hemos fallado una y otra vez, pero no acudimos al dueño de esta iglesia. Él tiene el método, Él tiene el remedio, la solución. El remedio se llama Espíritu Santo y el método se llama lluvia tardía. Debido a la sequía de la tierra prometida, la lluvia era el factor climático más importante en el pasado para el pueblo de Dios. Los cananeos creían que Baal era quien proveía la lluvia. Para Israel, Dios fue claro, para su pueblo, Él fue claro y específico, diciéndole que Él y nadie más era el dador de la lluvia. En Deuteronomio, en el capítulo 11, el versículo 13, podemos leer esa realidad. Allí expresa: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. La lluvia temprana en el pasado caía entre octubre y noviembre. Duraba varios días, a veces hasta una semana. Eran lluvias ligeras y preparaban el terreno para la siembra.
ablandaban el terreno que se había endurecido en el verano y entonces permitía el comienzo de la siembra. Esa era la lluvia temprana. La lluvia tardía caía entre marzo y mayo. Mire el tiempo que pasaba. Y esa lluvia, la tardía, servía para completar la maduración de las cosechas. Eran lluvias leves y alternaban con días de sol. Cuando esta lluvia no caía, había un desastre agrícola en el pasado, en la tierra, en las tierras de Israel. En el pasado, mis apreciados, la ausencia de lluvia era considerada una maldición. Usted puede leerlo en 2 de Samuel, en el capítulo 1, el versículo 21. Allí menciona el famoso monte de Gilboa. Dice: montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. Porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. En Gilboa fue donde murió Saúl y sus hijos. Y por lo tanto ese monte recibió una maldición. Y la maldición era nada de lluvia, sequedad completa para los montes de Gilboa. La desobediencia a Jehová hacía que no cayeran lluvias, que se suspendieran las lluvias. Lo puedes leer en Deuteronomio capítulo 11 versículo 17. Allí expresa: y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por causa de los pecados de los israelitas, hubo tiempos en que las lluvias tardías no descendieron. Jeremías capítulo 3 y versículo 3 nos muestra esa realidad. Por esta causa, dice ese pasaje, las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Dios castigó a su pueblo deteniendo la lluvia, sobre todo la lluvia tardía. Esta realidad material de este proceso de las lluvias que caen para la siembra y para madurar luego el grano, es utilizado por Dios para representar una verdad espiritual, quizá la más importante, la que más debiera importarle al pueblo de Dios en este tiempo del fin. La sierva de Dios, Elena G. de White, lo registra de una manera poderosa. Ella escribe: la lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada, noten, madura el grano y lo prepara para la siega. Y he subrayado esas palabras. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Evento de los últimos días, en la página 155. Crea el pueblo de Dios de este tiempo que la lluvia tardía es la solución de Dios para los problemas espirituales de la iglesia como institución y de cada uno de nosotros individualmente, de tu persona y la mía. Elena White registra, inspirada por Dios, algo que es vital, importante prestarle atención. Ella dice: así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, mire lo que ella dice: se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. La maduración del grano, dice ella, representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. El Espíritu Santo es quien realiza la obra de la transformación de la iglesia en conjunto y también de los individuos, de cada uno de nosotros. Esto nos muestra una gran verdad que ignoramos o decidimos ignorar o no nos importa. La realidad de que sin espíritu no hay paraíso, sin espíritu no hay eternidad, sin espíritu no hay salvación.
Es por eso que recibir el Espíritu Santo se convierte en la más urgente necesidad del creyente y de la iglesia como institución en este tiempo. El Espíritu Santo es la mayor y más urgente necesidad. La iglesia adventista ya tenía 40 años de haber sido formada, de existir sobre la tierra. Habían sido 40 años exitosos restaurando las verdades ignoradas en la Biblia. La iglesia había llegado a ser experta en luchar con la espada teológica. Sus teólogos manejaban la apologética de una manera maravillosa. Pero la vida real de los miembros se estaba perdiendo. Ellos tenían la verdad, pero de alguna manera esta no les hacía libre. Los predicadores proclamaron una y otra vez la ley hasta que la iglesia llegó a estar seca como las colinas de Gilboa. ¿Recuerdan la maldición sobre Gilboa? Elena G. de White comparó a la iglesia con esas colinas secas por años. Elena White llamó a la iglesia a mirar a Jesús, a mirar a Jesús. Finalmente, en 1887, ella escribió esa famosa frase sobre la cual estoy fundamentando este mensaje. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. No es que Dios no quiera derramar su bendición sobre sus hijos, sino que nosotros no estamos listos para recibirlo. Dios está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a su pueblo que los padres regalos a sus hijos. Pero dice Elena G. de White, es nuestro trabajo mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Esta cita famosa está en Mensaje Selecto, tomo 1, en la página 141. Cuando leemos esta apelación, varias cosas saltan inmediatamente a la vista. Cuando revisamos la primera oración, encontramos que tiene tres grandes superlativos, tres superlativos. No tengo que colocar la palabra grande, solo eso, tres superlativos. Son ellos: el primero, la mayor; el segundo, la más urgente; el tercero, de todas nuestras necesidades. Les hago entonces una pregunta: ¿es posible que exista en la actualidad algo que sea más urgente, algo que sea más necesario para la iglesia? Es bueno que ustedes sepan que Elena White usa la expresión la mayor de todas nuestras necesidades en otros lugares de sus escritos. Por ejemplo, la usa para referirse a la fe. Ella dice que la fe es la mayor de todas nuestras necesidades. También la usa para decir que la divina gracia es la mayor de todas nuestras necesidades. Y también en otra parte dice que la mayor de todas nuestras necesidades son familias convertidas. Pero es bueno notar que cuando ella hace estas tres referencias, cuando habla de estas tres necesidades, solo dice que son la mayor de todas nuestras necesidades. Pero en la cita que acabamos de leer, esa cita famosa de Mensaje Selecto del tomo 1, ella dice exclusivamente que la mayor, la más urgente de todas nuestras necesidades es ¿cuál? ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué necesidad ella llama en esta cita de esa forma? Usando tres superlativos: la mayor, la más urgente de todas. Sin lugar a dudas, ella se refiere, al leer la cita, a un reavivamiento de la verdadera piedad. Pero saben, si seguimos analizando, llegaremos a la respuesta correcta. Luego ella llama a ese reavivamiento de la piedad, lo llama la bendición del Señor. Y cuando habla de la bendición de Dios, ella dice que es una bendición que puede ser derramada. Y anota en la cita que no ha sido derramada porque no estamos preparados para recibirla. Y luego dice que Dios está listo a darlo. Noten,
y es más específica diciendo que esa bendición es el Espíritu Santo, que el reavivamiento solo se producirá por el Espíritu Santo. La mayor necesidad entonces, lo podemos concluir, mis hermanos, es el poder del Espíritu Santo. Noten cómo lo dice ella más adelante en Mensaje Selecto, en el mismo tomo, el tomo 1, en la página 149. Ella expresa: deben realizarse un reavivamiento y una forma bajo la administración del Espíritu Santo. Esta cita que voy a leer a continuación y que está en el Conflicto de los Siglos, lo aclara mucho más. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la verdadera piedad, de la piedad primitiva, como no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Y entonces expresa: el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. La página es la 458 del libro Conflicto de los Siglos. No da espacio para otra interpretación. La mayor, la más urgente de todas nuestras necesidades es el derramamiento del Espíritu Santo, hermanos. La iglesia necesita el Espíritu Santo, es su mayor, es su más urgente de todas las necesidades que esta iglesia tiene, el Espíritu Santo. Es por eso que tenemos que saber, conocer acerca de la obra que Él realiza. La obra del Espíritu Santo es importante en todo el trayecto de la vida cristiana. Desde que la vida cristiana comienza hasta que termina, cuando seamos trasladados, el Espíritu Santo es vital, es clave, es importante. Sin la obra del Espíritu Santo estamos perdidos. Noten, voy a mencionar razones por las cuales la obra del Espíritu Santo es importante. La primera es que sin el Espíritu Santo la iglesia está perdida. Estamos perdidos sin el poder del Espíritu Santo. En la Review and Herald del 4 de abril de 1893, Elena G. de White dice: Cristo vive en sus representantes mediante el Espíritu de verdad. La única forma para Dios vivir, para Cristo vivir en el corazón de sus hijos, en el corazón de los creyentes, en el corazón de un adventista del séptimo día, es a través de la presencia del Espíritu Santo. Y en la siguiente cita que les voy a presentar del don profético lo podemos entender mejor. Ella dice: solo podemos ser hechos idóneos para el cielo, note, idóneos para el cielo mediante la obra del Espíritu Santo en el corazón. Ella expresa: debemos tener la justicia de Cristo como nuestro salvoconducto si hemos de tener acceso al Padre. Esto es de suma importancia. Para encontrarnos con el Padre, para ver el rostro del Padre, se necesita un salvoconducto. Y el salvoconducto, ella lo dice, es la justicia de Cristo. Y en esa cita ella anota: a fin de que tengamos la justicia de Cristo, necesitamos ser transformados diariamente por la influencia del Espíritu para ser participantes de la naturaleza divina. El Espíritu Santo es el que produce la naturaleza divina en el creyente. Es más, ella sigue diciendo: la obra del Espíritu Santo es elevar los gustos, santificar el corazón, ennoblecer a todo hombre. Eso usted lo puede encontrar en Mensajes Selectos, en el tomo 1, en la página 439. Es fácil entonces darse cuenta la razón por la cual la mayor parte de la iglesia vegeta en este planeta. Una iglesia imperfecta, moribunda, que hace mucho menos impacto en el mundo del que debiera causar. La sierva de Dios nos hace pensar con las palabras que ella dejó registradas. Dice: el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y note, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Sin Espíritu el sacrificio de Cristo no tiene valor. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado
podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Y esta cita del deseo de toda la gente termina diciendo: el Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. En la página 625 del deseo de toda la gente, el que hace efectivo el sacrificio de Jesús en la cruz es el poder del Espíritu Santo. Por eso Dios, a través de su sierva, nos dice: los que ven a Cristo en su verdadero carácter y le reciben en el corazón, mire, tienen vida eterna. Recibir la presencia del Espíritu Santo es asegurarnos la vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es el principio de la vida eterna. Deseo de toda la gente, páginas 352. Qué maravilloso. Entonces, estoy mencionando por qué el Espíritu Santo es tan importante, es la más urgente de todas nuestras necesidades. La primera, dijimos, y lo hemos respaldado con todas estas citas, es que sin el Espíritu Santo estamos perdidos por la obra que Él hace en nosotros. En segundo lugar, sin el Espíritu Santo nosotros nunca vamos a estar unidos. Iglesia, nunca vamos a estar unidos si no tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes? La más dramática oración de Jesús fue hecha a su Padre pidiendo que preservara la unidad de su iglesia. Ustedes la saben de memoria, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y la sierva de Dios en Testimonio, tomo 9, en la página 156 dice: la unidad atestigua el poder de la verdad. Es la unidad la que le da poder a esta iglesia, la que le da poder al mensaje de esta iglesia. Dios nos amonesta a mantenernos unidos. Ahí en su palabra, en Efesios capítulo 4, versículo 2 al 4, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Toda la Biblia, y el Nuevo Testamento en particular, enseña una unidad innegociable. Sin unidad, la iglesia deja de ser iglesia. Específicamente esta iglesia, la iglesia remanente, pierde su identidad y malogra la misión específica que Dios mismo le encomendó para el tiempo del fin, cuando no hay unidad. Dios desea la unidad de su iglesia. Jesús oró por la unidad de su iglesia. Satanás, en cambio, produce división. Su modus operandi es la desunión. Por eso Satanás separó a Adán de Eva, separó a Caín de Abel, a Lot de Abraham, a Jacob de Saúl, a José de sus hermanos, a Saúl de David, a David de Absalón, a Acán de Israel, a Oseas de Gomer, a Judas de los 12, a Ananías y a Zafira de la iglesia. Incluso Satanás trató de separar a Jesús de su Padre a través de las 3 tentaciones, y hoy trata de separarnos a unos de otros. Él usa el color, el idioma, la política, el género, el regionalismo, el tribalismo, las ambiciones no santificadas e incluso la estructura inspirada de la iglesia. Esta iglesia, esta unión, tiene 8 asociaciones. Es una estructura inspirada por Dios, pero nosotros la utilizamos para desunirnos, para separarnos. Yo soy de esta asociación, tú eres de aquella. Aquí queda la asociación tal, tú quedas allá. Tú eres de la asociación tal, debes trabajar allá, tú no puedes trabajar acá. Noten ustedes cómo algo que ha sido inspirado por Dios lo podemos utilizar en contra nuestra para desbaratar la unidad poderosa de la iglesia. Otra razón es que sin el Espíritu la iglesia no estará lista para el fuerte pregón. He mencionado 2. Sin el Espíritu estamos perdidos, ¿verdad? En segundo lugar, el Espíritu es el que conserva la unidad de la iglesia. Y en tercer lugar,
sin el Espíritu, la iglesia no estará lista para el fuerte pregón, ¿entienden? Para ese gran clamor que esperamos tanto, que anhelamos tanto, por el que oramos, pero a veces no entendemos que si el fuerte pregón no llega, no es por culpa de Dios, sino por culpa de nosotros, porque no hemos cumplido con las condiciones para que pueda ocurrir ese gran evento que le pondrá fin a la historia de la humanidad. Entonces note lo que dice Elena G. de White al respecto, la preparación que hace el Espíritu para el fuerte pregón. Ella expresa: oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con grandes resultados. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Eso está en Primeros Escritos en la página 325. Necesitamos la lluvia tardía para poder realizar el fuerte pregón. Y otro elemento que convierte al Espíritu Santo en la más urgente de todas nuestras necesidades, es que sin el Espíritu la iglesia no podrá resistir la gran tribulación, hermanos. Entendamos eso. Quien nos llevará ilesos a través de la gran tribulación, a través de la caída de las plagas, es el poder del Espíritu Santo. Y Elena G. de White lo dice: en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 plagas postreras serán derramadas. Primeros Escritos, página 120. Qué importante entonces es el Espíritu Santo. De acuerdo a los 4 elementos que he mencionado, que lo hacen la mayor y la más urgente de todas nuestras necesidades. Pero ahora surge una verdad bien delicada y asustadora delante de nosotros. ¿Saben cuál? Satanás tratará de impedir que obtengamos el Espíritu Santo. Por eso la cita que leímos al comienzo de Mensaje Selecto, tomo 1, de la página 141, en uno de sus apartes dice que se requiere trabajo. Usted tiene que tener eso presente, que el derramamiento del Espíritu Santo no se está llevando a cabo no porque Dios no quiera enviarlo, sino porque no hemos hecho lo que dice la cita. ¿Qué dice la cita? Lo leímos, recuerdan. Procurarlo debería ser nuestro trabajo. Tener el Espíritu Santo requiere trabajo. Eso significa venir el individuo, nosotros, cada uno y la iglesia al punto donde Dios pueda bendecirnos como nunca antes. Pero ¿en qué consiste ese trabajo nuestro que debemos hacer? La cita lo dice: confesión, humillación, arrepentimiento, oración ferviente. Voy a leerles nuevamente la mitad de esa cita para que lo recuerden. La cita dice: pero es nuestro trabajo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Y esa es la cita de Mensaje Selecto con la que iniciamos. Si tener el Espíritu Santo es nuestra más grande, la más urgente de todas nuestras necesidades, el enemigo lo sabe y procurará de cualquier manera que no lo tengamos. Por eso es de esperarse que para este tiempo los mayores ataques del enemigo sean dirigidos hacia esa creencia maravillosa nuestra. Elena G. de White lo dice: antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. Y mire en qué consistirá esa confusión. No habrá conceptos claros con respecto al misterio de la divinidad. Habrá confusión en lo que tiene que ver con la divinidad Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y ella añade: una verdad tras otra se irá corrompiendo. Eso está en el libro Maranata de Elena White en la página 190. Satanás está usando
y utilizará varios métodos para impedir que nosotros tengamos el Espíritu Santo. El primero de ellos, Él moverá a la iglesia y al individuo a no hacer el trabajo que tienen que hacer, no cumplir con nuestro trabajo. La sierva de Dios lo expresa de esta manera determinante. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparasen para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Pero ella se lamenta: oh, cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Eso está en Primeros Escritos en la página 71. Pero ella dice en otra parte: me fue mostrado que si los hijos de Dios no hacen un esfuerzo de su parte, sino que esperan que el refrigerio venga sobre ellos para eliminar sus males y corregir sus errores, si dependen de Él para que limpien la suciedad de la carne y del espíritu y los haga idóneos para dedicarse al fuerte clamor del tercer ángel, serán hallados faltos. El refrigerio, poder de Dios, desciende únicamente sobre aquellos que se han preparado para ello, haciendo la obra que Dios les invita a hacer, que consiste en purificarse de toda inmundicia de la carne y del espíritu y perfeccionar su santidad en el temor de Dios. Esta es una cita poderosa de Joya de los Testimonios, tomo 3, página 209. Necesitamos hacer ese gran trabajo. Elena de White insiste una y otra vez en la importancia de hacer ese trabajo. Ella dice: por medio de la confesión y el abandono del pecado, por medio de la oración ferviente y la consagración a Dios, los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero note, eso fue en el pasado. Ahora en el presente, la misma obra, solo que en mayor medida, debe realizarse ahora. En aquel entonces el instrumento humano solo tenía que pedir la bendición y esperar que el Señor perfeccionara la obra concerniente a Él. Es Dios quien comienza la obra y es Dios quien la termina. Él terminará la obra. ¿Y cómo lo hará? Dice ella: perfeccionando al hombre en Cristo Jesús. Eso está en Testimonio para los Ministros en la página 507. Hay dos formas más. He mencionado dos formas como Satanás atacará y tratará de evitar que la iglesia tenga el don del Espíritu Santo. La primera, dijimos, él nos va a llevar a descuidar el trabajo que nos toca hacer a cada uno individualmente y a la iglesia en conjunto, pero también Él distorsionará la verdad del Espíritu Santo. Ya ha habido movimientos aquí en Colombia acerca del Espíritu Santo, movimientos que dicen que solo son dos personas en la divinidad. ¿Se acuerdan la cita? La creencia en la divinidad será ultrajada y pisoteada por Satanás. Y muchos creerán esa distorsión. Entonces aquí nos muestra que Satanás tratará de distorsionar esa verdad. El Espíritu Santo no existe según esa creencia que está rondando por allí, sino que el Espíritu Santo y Jesús son la misma persona. La otra forma será impulsar a la iglesia a ignorar el Espíritu Santo, y esto lo está logrando a la saciedad, porque el gran ausente es el Espíritu Santo en la iglesia, es el gran olvidado. Yo no sé cómo se sentiría usted, por ejemplo, una madre que nacen sus hijos, vive con su esposo, sus 4 hijos que ella ha dado a luz, que los ha traído, que los crió desde niño, que los cuida, que está pendiente de ellos. Ellos crecen, pero ni el padre ni los hijos nunca la miran, nunca la determinan. Ella está allí para lavar la ropa, para hacer el aseo, para cocinar, para darles de comer, para estar pendiente que si se cayeron los levanta, pero ella se levanta, nadie la mira, nadie dice buenos días, nadie se dirige a ella. Ella trabaja, va, viene, hace 1000 cosas, pero es completamente ignorada en su casa. Una madre así no duraría mucho tiempo en una casa. Se iría, se marcharía y los dejaría solos para que se den cuenta cuán importante es ella. Pues nosotros hacemos lo mismo con el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el ignorado. Ese es quien está con nosotros aquí en la tierra, pero nosotros lo ignoramos, nosotros no nos referimos a Él, no hablamos de Él, no le decimos nada a Él absolutamente. El Espíritu Santo es el gran ausente en la iglesia adventista del séptimo día. Muy bien, ahora vamos a entrar en el tema, vamos a hablar de la lluvia temprana y la lluvia tardía en la iglesia y en el individuo. Note, las dos lluvias, la temprana y la tardía, en la iglesia y en el individuo. Y en primer lugar, vamos a hablar de la iglesia como conjunto, como entidad. Y primero mencionaremos la lluvia temprana, tiene que ser así. Para la iglesia, la lluvia temprana vino en Pentecostés en el año 31. ¿Cómo van a decir ustedes? Sí, la lluvia temprana comenzó a caer para la iglesia desde el momento en que la iglesia empezó su tarea ya sin Cristo Jesús en el año 31. Cuando el Señor Jesús llegó allá al cielo y se presentó y fue entronizado, entonces el Espíritu Santo le fue concedido a Él y de Él se derramó hacia nosotros. Los discípulos en aquel entonces hicieron un trabajo para recibir el Espíritu Santo. Y el trabajo yo lo puedo resumir en frases sencillas. En primer lugar, humillaron sus corazones, experimentaron un verdadero arrepentimiento, confesaron su incredulidad, oraron con intenso fervor, pusieron aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía fue puesto a un lado y entonces se unieron en estrecho compañerismo con Cristo, le dieron respuesta a la oración de Cristo, que sean uno. Elena White menciona el derramamiento de esa lluvia de la siguiente manera. Estamos hablando derramamiento de la lluvia temprana primero en la iglesia. Después mostraremos la lluvia tardía en la iglesia. El Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Impresionante. Eso está en Testimonio para la Iglesia, en el tomo 8, en la página 27. Así que los discípulos hicieron su trabajo y Dios no se hizo esperar. La sierva de Dios lo registra. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados. Hechos de los Apóstoles, página 42. La lluvia temprana comenzó a caer sobre la iglesia en el tiempo de los apóstoles. Y los resultados, dice Elena G. de White, fueron maravillosos. Yo les voy a enumerar esos resultados como Elena G. de White los menciona en sus escritos. Miren los resultados. Miles de conversiones en un solo día. También está en la palabra de Dios. El Espíritu Santo adelantó la tarea por ellos. Hizo en segundos lo que ellos hubieran gastado toda la vida por hacer. Los capacitó para predicar con poder, los capacitó enseñándoles nuevos idiomas. El mensaje se extendió entonces al mundo existente y muchos apóstatas, muchas personas que se habían ido de la iglesia regresaron. Eso es la lluvia temprana para la iglesia como institución. Ahora vamos a hablar de la lluvia tardía para la iglesia en conjunto como institución. Elena G. de White dice: el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados, pero ella añade, pero la lluvia tardía será más abundante. ¿Cuándo vendrá esa lluvia tardía para la iglesia? Después del zarandeo. Recuerdan, hablamos en el último tema que tuvimos juntos, hablé del zarandeo. Después del zarandeo vendrá la lluvia tardía. Y entonces esa lluvia tardía preparará a la iglesia para la gran tribulación, preparará a la iglesia para la segunda venida. Esa lluvia tardía caerá antes que se cierre el tiempo de gracia, antes que comiencen a caer las 7 plagas, y será la que producirá el fuerte clamor, el fuerte pregón, y producirá conversiones masivas. En otras palabras, le dará a la iglesia el poder para estremecer al mundo con el mensaje del tercer ángel. Está registrado en el don profético.
dice de la siguiente manera: cerca del fin de la siega de la tierra se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la lluvia tardía. Está en Hechos de los Apóstoles en la página 42. Quiero mostrarte algunas citas que nos mostrarán las cosas que van a ocurrir cuando venga la lluvia tardía sobre la iglesia como institución. La primera de esas citas dice: la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación de poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía. Eso está en Conflicto de los Siglos 596. Eso significa, hermanos, que se repetirán los portentos del Pentecostés. Está registrado en la palabra de Dios, está registrado en el don profético. Ella dice: es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día de Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. Juan dice: vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Eso es Apocalipsis 18:1 y es el descenso del Espíritu Santo, el descenso de la lluvia tardía. Pero sigue diciendo Elena G. de White: entonces, como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. ¿Sí ven? Hablarán nuevos idiomas. Cuando la lluvia tardía caiga, no habrá límites, no habrá barreras idiomáticas, se hablarán nuevos idiomas, los que se necesiten, habrá milagros, habrá prodigios, habrá mucha oración, mucha alabanza, predicación poderosa e irresistible. Debe ser maravilloso ese tiempo. Elena G. de White tuvo una visión sobre ese tiempo acerca de la iglesia. Ella dice: en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. ¡Wow! Maravilloso. Y hablando de los miembros de la iglesia, ella expresa algo magnífico: vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. ¡Qué maravilloso! ¡Qué magnífico! Sé que muchos miembros a veces se hacen la pregunta: ¿por qué no hay milagros? Elena G. de White dice que en esta época el Señor no hace muchos milagros en la iglesia porque Satanás está utilizando a muchas denominaciones, falsificando la obra de sanidad y la obra de milagros. Ella amonesta que la iglesia debe tener un sistema de salud fuerte y poderoso y llegar hasta los cuerpos de los seres humanos, la mente, el corazón, y sanarlos. Es interesante. Ok, hemos hablado de la lluvia temprana y tardía en la iglesia como institución, pero ahora vamos a hablar de la lluvia temprana y tardía en el individuo. Nos corresponde hablar del individuo, de nosotros, usted solo con el Espíritu Santo, nadie más. Es bueno que usted sepa que la lluvia temprana es la que produce la conversión de un individuo, pero la lluvia tardía es la que desarrolla un carácter semejante al de Cristo. Note la importancia de la lluvia temprana y tardía en un individuo. La lluvia temprana se da al comienzo de la vida cristiana. ¿Sí ven? La lluvia tardía es la que madura el carácter del individuo. Hablemos entonces un poquito de la lluvia temprana en el individuo. Y lo voy a hacer empezando con la palabra de Dios. Vamos a mirar en Hechos capítulo 2, versículo 38. Note esta gran realidad. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Cuando el creyente se bautiza, recibe el Espíritu Santo que lo capacita para vivir la vida cristiana. Esa es la lluvia temprana en el individuo. Es el inicio de un proceso de transformación de la vida. El creyente es justificado, pero inicia un proceso que lo llevará a la santificación y que dura toda la vida. El Espíritu Santo es esencial toda la existencia de un ser humano, toda la vida cristiana, para hacer una obra continua que nos llevará a ser semejantes a Cristo Jesús. La lluvia temprana es necesaria. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Ustedes recuerdan Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del Espíritu, la obra del Espíritu en el corazón, nacer de agua, el bautismo. El creyente recibe la lluvia temprana al comienzo de la vida cristiana. Mire, Elena G. de White habla de ese proceso de la siguiente manera: ha de haber primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Debe haber un desarrollo constante de la virtud cristiana, un progreso permanente en la experiencia cristiana. Debiéramos procurar esto ardientemente para que adornemos la doctrina de Cristo nuestro Salvador. Testimonio para los ministros, página 506. Se necesita la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, desde que salimos del bautisterio y cada día de la vida cristiana hasta que seamos trasladados. En ningún momento de nuestra experiencia, dice la sierva de Dios, podemos prescindir de la ayuda que nos capacitó para comenzar. Las bendiciones recibidas en ocasión de la lluvia temprana nos son necesarias hasta el mismo fin. Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios. La lluvia temprana, cuando hablamos del evento real, material, esa lluvia temprana, recuerdan, caía, ablandaba el terreno, y como caía a veces hasta una semana, el terreno quedaba empapado y el grano podía brotar, germinar, la planta crecía, etcétera. Pero llegaba un momento en que ya la tierra volvía a estar seca y se necesitaba la lluvia tardía. Esa misma obra se hace en el individuo. Es por eso que el Señor Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque mientras hacemos nuestro camino hacia la Canaán celestial, cometemos un error, otro error, nos equivocamos, pero tenemos que pararnos, tenemos que seguir adelante. El Señor Jesús dice: hay que perseverar, porque el trabajo del Espíritu Santo es constante, es permanente, es progresivo. No podemos darnos por vencidos. Hay personas que se equivocan y avergonzadas se alejan de la iglesia, se alejan del Señor. No es así. Hay personas que los empujan para que se vayan, pero no, la obra del Espíritu Santo en el individuo, si la persona es constante, persistente, lograrán su objetivo y transformarán al individuo. A esas personas les faltará el último paso, la lluvia tardía. Hablamos de la lluvia temprana en el individuo, ahora hablaremos de la lluvia temprana, tardía, para el individuo. La lluvia tardía nos prepara para el cielo. La lluvia tardía madura al individuo, desarrolla el carácter de Cristo en el creyente. La lluvia tardía te deja listo para el reino de los cielos. La lluvia tardía te perfecciona, es la maduración del grano, la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. La lluvia tardía es el derramamiento pleno, total del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Esta es la tarea que realiza en nosotros si se lo permitimos. La sierva de Dios nos muestra lo que el Espíritu Santo hace en la lluvia tardía en nosotros. Ella expresa: el Espíritu busca habitar en cada alma. Si se le da la bienvenida como a un huésped honrado, los que lo reciban serán hechos completos en Cristo. Es el Espíritu Santo en la lluvia tardía quien completa la obra en nosotros. La buena obra que ha sido comenzada, dice Elena G. de White, será terminada. Pensamientos santos, afectos celestiales y acciones semejantes a las de Cristo reemplazarán a los pensamientos impuros, los sentimientos perversos y los actos rebeldes.
Qué magnífica la labor de la lluvia tardía en el individuo, en el creyente. Y entonces ahora usted me dice, pastor, necesitamos la lluvia temprana, necesitamos la lluvia tardía. ¿Qué condiciones hay que cumplir para recibir la lluvia tardía? Voy a hablar de esas condiciones. Son las mismas que operaron para el Pentecostés, pero voy a hacerles una lista como lo sugiere el don profético. Miren esta cita. Fue por medio de la confesión, note, y el perdón del pecado, por la oración ferviente y la consagración de sí mismos a Dios, como los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y ella nota la misma obra, solo que en mayor grado debe realizarse ahora. Noten esta joya del don profético, qué cita tan maravillosa. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela, se da según las riquezas de la gracia de Cristo y Él está listo para proporcionarla a toda alma según su capacidad para recibirla. El Espíritu Santo, hermanos, será dado de acuerdo a la necesidad de cada uno. Entonces empiezo a señalar las condiciones. La primera condición es sentir necesidad del Espíritu Santo y orar por Él. Sentir necesidad de la lluvia tardía y orar por ella. Elena G. de White respalda esa aseveración en dos citas que les presento a continuación. Ella escribe, si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espirituales. Cuando quiera los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traerá todas las demás bendiciones en su estela, falta, aunque se ofrece en infinita plenitud. Hay que sentir necesidad, hay que anhelarlo. De otra manera, habrá solo sequía. Entonces ella nos insta, nos empuja a orar por el Espíritu Santo. Ella dice, ¿por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu, puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos acerca de Él? Todo obrero debiera solicitar a Dios el bautismo del Espíritu. Otro requisito para recibir la lluvia tardía es recibir primero la lluvia temprana. Elena G. de White lo expresa. Podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no reciban y aprecien la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. Eso está en testimonio para los ministros en la página 405. Acuérdense, se recibe al comienzo de la vida cristiana cuando te bautizas y debes recibirlo cada día. En el desarrollo de la vida cristiana debes recibirlo cada día. Hay otro requisito y es estar dispuesto a ser usado y guiado por el Espíritu Santo. Elena G. de White nos dice, no podemos emplear al Espíritu Santo, el Espíritu ha de emplearnos a nosotros, por el Espíritu obra Dios en su pueblo, así el querer como el hacer por su buena voluntad, pero muchos no quieren someterse a eso, quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Solo aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se dará el Espíritu Santo. Pero hay otras condiciones y esta que voy a mencionar a continuación es vital. Eliminar las disensiones. Así lo hicieron los discípulos, nosotros también lo tenemos que hacer. Y entonces ustedes dirán, pastor, pero ¿cuál disensión en la iglesia? Muchas. Mire lo que dice la sierva de Dios. Antes del día de Pentecostés, los discípulos se reunieron y apartaron todas sus divergencias. Estaban unánimes, la iglesia tiene que estar así. Y Elena G. de White dice en otra parte, pongan a un lado los cristianos sus disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición y la recibirán.
Es más, hay una cita bastante reveladora que nos muestra el trabajo que la iglesia tiene que hacer, que cada uno tiene que hacer. Ella expresa: si subsistimos en el gran día del Señor, con Cristo como nuestro refugio y nuestra fortaleza, debemos abandonar toda envidia y toda contienda por la supremacía. Hay otro requisito más. Poner a un lado las disensiones, la envidia, ¿verdad? Todo eso, colocarlo a un lado, pero hay otro requisito más: despojarse el yo. Mire cómo lo presenta ella. Cuando uno ha quedado completamente despojado del yo, cuando todo falso Dios es excluido del alma, el vacío es llenado por el influjo del Espíritu de Cristo. Si el Espíritu de Cristo no desciende, hermanos, es porque estamos llenos de otras cosas, de odios, de envidia, de disensiones, pero hay que vaciarse para que el Espíritu Santo pueda entrar. Mira cómo Elena G. de White presenta esta gran realidad: no hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 140. Y yo no sé si se van a ir de espaldas, pero otro requisito más para recibir la lluvia tardía: estar trabajando por Dios. Ningún perezoso, nadie que no esté haciendo algo en la iglesia recibirá la lluvia tardía. Hay que hacer algo. Y no te asustes, hermanos. El otro día me escribieron: pastor, yo no sé hacer nada. Sí sabes. Si tienes una linda sonrisa, te paras todas las mañanas en el culto, en la puerta de la iglesia, y le sonríes a todos los que llegan. Estás haciendo lo único que sabes hacer, la obra que sabes hacer. Y el Espíritu Santo, por esa sonrisa, puede traer muchas almas a los pies de Jesús. Si no sabes predicar, si no sabes dar un estudio bíblico, tú compras. Cuando llega el libro del año, le pides al pastor, le encargas 4 cajas para tener para todo el año mientras llega el del siguiente año, y entonces tú sales a repartir, sacas un tiempito, así sea 1 hora cada día, y vas con el libro del año y vas a las casas de tus vecinos y vas a los comercios donde tú sueles comprar y entregas un librito y estás haciendo la obra. El Espíritu Santo hará el resto. Ella dice: el gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu. Pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. ¡Wow! Tienes que enrolarte en alguna actividad en la iglesia. Tienes que enrolarte en el servicio a Dios en la iglesia. Es necesario para que esto pueda, para que la lluvia tardía pueda venir sobre ti. Yo puedo concluir, hermanos, después de lo que hemos mostrado, cómo vendrá la lluvia tardía, primero sobre la iglesia como institución, la lluvia temprana y luego la lluvia tardía, y la prepara para la gran predicación, para terminar la predicación sobre la tierra. Dijimos cómo vendrá la lluvia temprana sobre el individuo y la lluvia tardía. La lluvia temprana cuando te bautizas, así como el suelo quedaba empapado, la lluvia temprana se te da cuando te bautizas, pero durante la vida cristiana te va llevando para que los pasos se vayan dando, para que vaya desapareciendo toda esa cizaña que debe desaparecer de ti, toda la costra, como dice una cantante en su melodía, vaya desapareciendo. Y entonces, cuando todo esto esté para terminar, la lluvia tardía es derramada sobre el creyente y todo lo que falta se completa. ¿Sí ves? Todo se completa. Entonces puedo concluir ahora diciendo, hermanos, que sin Espíritu no hay paraíso, no hay cielo, no hay eternidad. La pregunta ahora es: pastor, ¿qué hacemos? Bueno, yo te doy un consejo. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para recibir la lluvia tardía. Hay un pensamiento dado por Dios a través de su sierva que nos ayuda mucho. Miren, ella escribió: no necesitamos preocuparnos por la lluvia tardía. Todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente, mente y corazón, alma.
y ponerlo hacia arriba, listo para recibir la lluvia celestial y perseverar en oración. Eso lo dice ella. Es más, ella añade, debiéramos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel entonces, nosotros lo necesitamos más hoy en este día. Y si alguno de ustedes me hace la pregunta, pastor, ¿cuándo podremos tener esa maravillosa bendición que tanta falta hace en la iglesia? Aquí hay una motivación que Dios nos deja a través del don profético. Ella dice, el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro, pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Buscadlo, orar por Él, creed en Él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando para concederlo. La medida del Espíritu Santo que recibamos estará en proporción a la medida de nuestro deseo de recibirlo y de la fe que ejerzamos para ello y del uso que hagamos de la luz y el conocimiento que se nos dé. Un secreto para recibir la lluvia tardía: obedezca lo que conoce, lo que sabe, lo que Dios le ha enseñado.